que va a contribuir con el país y con el mundo. Pero si tú no tienes los recursos suficientes para hacerlo, no lo hagas, porque va a salir mal. Entonces, lo primero que tú tienes que asegurarte, en el caso de tú como alumno, en el caso mío como tu docente, lo primero que tengo que ver en tu trabajo no es tu idea, sino es la factibilidad de que tú lo puedas hacer. Puede ser una idea muy buena, pero si no es factible, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, un alumno me va a decir, doctor, tengo la hipótesis de que las leucemias están asociadas con las llamaradas solares, sobre todo las llamaradas, digamos, que liberan una cantidad mayor de energía según la teoría de la relatividad general. La pregunta es, ok, puede ser un aporte muy bueno, pero tengo que asegurarme si desde el punto de vista biológico es plausible o no es plausible, plausibilidad biológica. Y tengo que asegurarme, ok, si fuera plausible desde el punto de vista biológico, la pregunta es, ¿el alumno dispone de los recursos para poder hacer una investigación de ese tipo? Tal vez no. Entonces, si no tienes los recursos para hacer una recolección de datos, por muy buena que sea la idea, no la hagas. Tal vez tendrás que esperar un momento o tendrás que esperar un tiempo hasta que dispongas de las condiciones para hacerlo. Pero la mayoría de las experiencias que tengo con recolecciones de datos de ese tipo es que cuando te propones a abordar una población, una muestra grande, y no tienes los recursos suficientes, no lo haces bien. Y cuando no lo haces bien, hay sesgos. Y esos sesgos uno los puede reconocer. O sea, no es que nosotros no nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, una persona viene con sus datos y cuando yo voy a aplicar las varianzas, me doy cuenta que las varianzas por todas partes son heterogéneas. Y me voy dando cuenta que probablemente esta recolección no fue muy buena. De repente voy a ver la distribución varón-mujer y encuentro que el 70% son mujeres, el 30% son varones. Ahí, ojo, esta persona ha ido a encuestar en un momento del día, cuando los varones están trabajando en otro sitio y solamente están las mujeres en las casas. Y los varones son la población niña, la población que ni trabaja ni estudia, o la población de estudiantes nada más, pero no están los jefes de familia, no están los varones de repente. Y eso, definitivamente que es un sesgo de selección y afecta a los resultados de mi recolección de datos. Por eso, tengo que tener mucho cuidado con esos factores. Entonces, tiempo, dinero, personal. La oportunidad o coyuntura para realizar un estudio. Muchas veces, tú tienes, de repente a veces, puedes aprovechar ciertas circunstancias para hacer tu estudio. A veces hay alguna condición política que favorece que tú puedas hacer tu estudio. O si no, muchas veces puedes aprovechar algunos cooperantes internacionales. De repente hay un cooperante internacional, UPS, por ejemplo, puede ser USAID, de repente, la cooperación peruana-española, peruano-belga, el COICA, por ejemplo, que de repente tienen interés en el tema en el que tú quieres investigar. Y tal vez ellos disponen de un financiamiento justo para esos temas. Entonces tú puedes buscar quiénes tienen intereses en común o con el tema que tú quieres investigar para aprovechar. Muy bien, vamos a revisar algunas técnicas de recolección de datos. Las técnicas clásicas son la observación, la entrevista, el cuestionario y la revisión de fuentes secundarias. Vamos a la cabeza con la observación. La observación es una técnica que se usa más en investigaciones cualitativas. No la usamos tanto en investigación cuantitativa, sino en investigación cualitativa, porque muchas veces en investigación cualitativa se realiza observación no participante u observación participante. Entonces, la observación permite recoger información de un hecho o un fenómeno y te permite registrar lo observado. O sea, registras lo observado, ¿ya? Sin embargo, a diferencia de otros instrumentos en observación, no preguntas. No hay una secuencia de preguntas o respuestas. Solamente registras lo que observas y en un momento de aquí y ahora, en un tiempo presente. Ventaja. Cuando tú empleas la observación, puedes obtener información de los fenómenos de la forma más próxima como estos ocurren en la realidad. Puedes observar el fenómeno con su contexto actual, ¿ya? Sin embargo, la desventaja que tiene es que es una técnica que se utiliza para el tiempo presente. Registras lo que observas aquí y ahora. Obviamente no lo que observas a futuro, sino tiempo presente. Ni el antes ni el después, sino lo que pasa en este momento. Por ejemplo, imagínense que yo quiero hacer un estudio respecto de
el nivel de atención de los conductores, tomando en cuenta que si los conductores tienen un buen nivel de atención, los accidentes de tránsito se reducen. De repente yo puedo establecer ciertos puntos en Lima en los cuales voy a tener una persona que observe y voy a registrar si es que los conductores están atentos en su vehículo o de repente están distraídos utilizando alguna red social. Pero nuevamente, lo voy a observar en el aquí y el ahora, en este momento. ¿Ya? El instrumento por excelencia de observación se conoce como lista de cotejo. Es el instrumento por excelencia. Y la lista de cotejo es un instrumento muy simple, muy sencillo, usualmente dicotómico, que te permite registrar la presencia o la ausencia del fenómeno que tú estás decidido a observar. Entonces, el formato es muy sencillo. Solamente te fijas si lo que tú observas está presente o ausente, o aparece o no aparece. ¿Ya? Entonces, el formato es muy simple, sencillo, dicotómico. Por ejemplo, imagínense, esto puede ser una lista de cotejo. Por ejemplo, para el ejemplo de estudio que les dije, que nosotros queremos evaluar el nivel de atención de los conductores. A ver, ¿el conductor tiene las manos en el volante? Sí, no. Ítem dicotómico, sencillo, aquí y ahora. ¿El conductor se encuentra atento a lo que pasa a su alrededor? Sí, no. Aquí y ahora. ¿El conductor se encuentra usando un dispositivo móvil? Es algo que yo puedo registrar de acuerdo a lo que yo estoy observando. ¿El conductor se encuentra haciendo uso de algún aplicativo electrónico o red social? También lo puedo observar. Entonces, el formato es simple, sencillo, dicotómico, aquí y ahora. Luego tenemos dos técnicas que son la entrevista y el cuestionario. He decidido abordarlas no por separado, sino abordarlas juntas, porque muchas personas se confunden en qué es el cuestionario y qué es la entrevista. Pero hay algunas diferencias que van a ser fáciles de que ustedes lo diferencien. En primer lugar, la entrevista es una conexión, es una comunicación en la cual tenemos por lo menos dos personas. Y de esas dos personas, una persona pregunta y otra persona responde. Entonces, el sentido de la entrevista es la pregunta, respuesta. Pero en la entrevista pasa algo más. En la entrevista tú también puedes tener a medida que se generan las preguntas y las respuestas, y a medida que se genera un tema que es importante, tú puedes repreguntar. Puedes volver a hacer preguntas, puedes retornar y hacer preguntas de nuevo. Por tanto, el carácter de la entrevista es estrictamente oral. Pregunta, respuesta, y si hay algo que me interesa, puedo volver a preguntar. Las entrevistas no son tan sencillas. A veces para algunas investigaciones la gente dice, oye, ayúdame con una entrevista, ¿cómo se hace? No, muy fácil, nada más, le preguntas esto y te responden y ya. No, las entrevistas no son así de fáciles. Y las investigaciones cualitativas en las que se usan las entrevistas, las personas tienen que estar bien capacitadas en la forma como hacen sus preguntas y en la forma en qué momentos se detienen para volver a preguntar o repreguntar. Porque muchas veces tú le preguntas a una persona un fenómeno que es importante para tu investigación y las personas terminan contándote toda su vida, desde su infancia, su adolescencia, su juventud, y eso no es relevante para tu estudio. Así que tú tienes que tener técnica para poder retornarlos hacia el fenómeno que tú quieres investigar y para el cual tú quieres preguntar. Así que no es sencillo como la gente piensa. En cambio, el cuestionario no necesita necesariamente que exista una persona que pregunte y una que responda. No, eso no se debe cuestionar. El cuestionario, per se, es un método que utiliza un cuestionario impreso. Un cuestionario destinado a obtener respuestas respecto a un problema. Pero ojo, en el cuestionario no es imprescindible que exista una persona que pregunta y otra que responde. No, porque en el cuestionario puede existir un cuestionario autoadministrado. El cuestionario autoadministrado tiene instrucciones y no hay nadie que pregunte. Yo les puedo alcanzar a ustedes un cuestionario. El cuestionario dice, por favor, se desea realizar una investigación con tal fin, por favor, marque la respuesta que usted considere correcta. Y ustedes van marcando y nadie les tiene que preguntar. Por lo tanto, en el cuestionario no se necesita una persona que pregunte. Es más, puedo hacer el cuestionario por vía email. Así que no se necesita alguien que pregunte.
Entonces, si es necesario que exista pregunta, respuesta, comunicación y repreguntas, estamos en entrevista. Pero si hablamos de un formato impreso, si hablamos de un formato vía correo electrónico, entonces un formato que no necesita necesariamente que exista una persona que pregunte, ahí estamos en el cuestionario. Entonces, existen diferencias importantes entre ambos. Muy bien. Este de acá es un ejemplo de cuestionario. Específicamente, este cuestionario es un cuestionario especial. Es una escala. Es un cuestionario que tiene puntaje. Y ese puntaje te permite predecir algo. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo un cuestionario que una escala. La escala tiene puntaje. Y ese puntaje te permite predecir algo. ¿Ya? Por ejemplo, hay cuestionarios en la parte de geriatría, hay cuestionarios que te permiten conocer, en base a un grupo de preguntas, si está comprometida la calidad de vida o no. Hay cuestionarios que te permiten establecer si es que la persona tiene síntomas depresivos o no. Hay cuestionarios que te permiten predecir si la persona tiene dependencia o no tiene dependencia. Entonces, en base a qué lo predicen, en base a ciertos puntajes. Entonces, si no hay puntajes de por medio en las preguntas, hablamos de un cuestionario simple. Les digo eso porque usualmente los docentes se equivocan mucho, porque a veces a un cuestionario exigen que tenga validaciones de escala, cuando no tiene que tener validaciones de escala porque el cuestionario es sencillo. Como a veces también te pueden exigir, te pueden decir que a la escala tenga validaciones simples como si fuera un cuestionario, y eso tampoco no es así. Observen ustedes el cuestionario. Este cuestionario que ven aquí es el cuestionario SF36. Es un cuestionario que se usa para calidad de vida. La historia de las escalas para calidad de vida data de países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, que tenían grandes encuestas de salud y que en esas encuestas de salud evaluaban la calidad de vida en base a escalas que tenían 100, 200 preguntas. Entonces, imagínense, solamente para poder evaluar calidad de vida, preguntarle a una persona 100 preguntas, 200 preguntas. Cuestionarios grandes generan fatiga en el personal que encuesta y fatiga en el encuestado. Las dos cosas. Entonces, si yo tengo un cuestionario que me va a costar aplicar 3 horas, a la hora número 2, quien aplica el cuestionario dice, caramba, solamente quiero que eso termine porque estoy cansado. Y el que está siendo encuestado va a decir, caramba, qué maldita hora, porque no se vaya, quiero salir, quiero estar con mi familia, quiero bañarme, y este tipo no se va. Entonces se generan fatigas en ambos lados y la recolección de datos no funciona tan bien, no es tan eficiente. Por eso es que muchos consideraban que estos cuestionarios de 100 o 200 preguntas debían reducirse. Por lo tanto, algunos de ellos aplicaron en la parte de lo que se conoce como validez de constructo, decidieron aplicar una técnica que se conoce como análisis factorial. Y el análisis factorial, que en estos instrumentos se hacen análisis factoriales exploratorios y confirmatorios, y el análisis factorial tiene la ventaja de que te permite establecer o te permite reducir el número de preguntas en un cuestionario o en una escala. Porque puede ser que tú tengas 200 preguntas, pero como pasó en este instrumento, de 100 o 200 preguntas, se observó que una vez que se aplicó el análisis factorial, 36 preguntas recogían el 80% del cuestionario. Lo que quiere decir que no tenía que hacer 200 preguntas. Bastaba solamente con 36, porque esos 36 representaban casi a las 100 o 200 preguntas. Por eso este cuestionario se llama SF36, Short Form 36. O sea, forma corta del cuestionario con 136 preguntas. Entonces, este cuestionario SF36 es un cuestionario que se usa para calidad de vida, inicialmente en idioma inglés y que luego fue validado para el idioma español. Observen el cuestionario, o en este caso la escala. ¿Qué característica tiene? Número 1, preguntas cerradas. En general, divide usted que su salud es excelente, muy buena, regular o mala. O sea, aquí están los ítems cerrados. No es que yo me pregunte, señora, ¿cómo se siente? Bueno, la verdad es que yo amanecí, me dolía la espalda, salí al mercado, cogí las bolsas, me pesaba, me dolía, decidí regresar a mi casa, estaba cansada, tomé una pastilla, ¿viste? No, eso es una pregunta abierta. En cambio acá, el cuestionario
o en este caso la escala tiene preguntas cerradas, entonces la persona no va a tener que, no va a dar vueltas y vueltas, sino va a tener que responder si su ayuda es excelente, muy buena, buena, regular o mala. Y la característica en este caso de este cuestionario, que es una escala, es que cada uno de ellos tiene un puntaje que me va a permitir predecir el fenómeno para que haya una suma. Entonces, este tipo de cuestionarios con este tipo de preguntas se conocen como cuestionarios con preguntas cerradas. Ese cuestionario tendría que ser validado en Perú. Depende. Este cuestionario está validado en idioma español. ¿Ya? La pregunta es, ese cuestionario se va a validar en Colombia y se va a validar en Ecuador. La pregunta es, las características de los pacientes con trastornos que afectan su calidad de vida es similar en Perú, es similar en Colombia. Si lo vas a aplicar a un grupo similar de población, de edad similar, con una enfermedad similar, y en una condición geográfica similar, pues funciona bien. Por ejemplo, si este cuestionario fue, digamos, validado en la ciudad de Bogotá, en Colombia, eso podría valer para Lima. Sí, porque estás en las ciudades, son ciudades, zonas urbanas, no debería haber mayor problema. El problema radica cuando este cuestionario fue validado en Bogotá y tú quieres aplicar a la comunidad indígena amazónica a Oahu y Amazonas. Entonces, obviamente, este cuestionario no fue hecho para una población. Sí. Yo no lo entiendo. Para que lleguen solamente a 36 preguntas de las 200, es que ellos vieron resultados y vieron cuáles eran las preguntas más significativamente estadísticas. Lo que pasa, ¿sabes qué? Es que hay una prueba estadística que se conoce como análisis factorial. Y el análisis factorial te permite extraer más o menos qué porcentaje de la variabilidad total o de la respuesta total del cuestionario es explicada por un grupo de preguntas. Entonces, tú de repente el cuestionario selecciona las preguntas como parte de una validación y encuentra que son 36 preguntas las que recogen el 80%. Ese es el mejor resultado posible. Y siempre se hace un análisis factorial de mí. Cuando tú vas a validar una escala, tienes que hacer tu análisis factorial. Haces tu análisis factorial exploratorio para ver cuáles son las preguntas que tentativamente podrían hacer eso, y haces tu análisis factorial confirmatorio para ver si lo que tú planteaste realmente se cumple en realidad. Entonces, los análisis factorial son parte de las validaciones de los instrumentos y corresponden a la sección de la validación de conjunto. Así es. Sí. Cuando dijo una diferencia entre los escenarios no, para estar manera para ver si no coincide la pregunta que supuestamente yo estoy falseando. Ya, lo que pasa es que ahí hay un error. O sea, pregunta por pregunta quiere decir que yo puedo preguntar cualquier cosa respecto de lo que me está conversando la persona. En cambio, en este instrumento que tú me dices, la pregunta está bien establecida, puede ir a la pregunta. En cambio, ahora yo voy a preguntar, por ejemplo, yo un ejemplo de pregunta y una pregunta. Entonces voy a preguntar, señora, ¿de dónde viene usted? Yo vivo en Sierra Leona. Y cuénteme, ¿cómo fue la situación de vivo en Sierra Leona? Bueno, señora, todo empezó porque en Sierra Leona, yo acudí a un entierro de una persona, y en ese entierro fueron varias personas, y resulta que era una persona que había fallecido con ébola, y en esta oportunidad, la persona, la forma como se hacían los entierros en esa época es que todas las personas vamos, abrazamos a la persona, le damos un beso, la abrazamos y seguimos adelante. Entonces yo en este momento le pregunto porque me interesa el tema. Discúlpeme, señora, o sea, lo que usted me está diciendo es que todas las personas se acercan a la persona fallecida y todas la abrazan, le dan un beso y tienen contacto con su piel. Sí, señora, porque eso es una característica de la zona. Ojo, no es que me diga así, no, sino que yo voy a ir preguntando y la persona se va a explayar y se va a expandir en ese tema que me importa. Lo que tú me estás hablando de ese cuestionario son preguntas de validación, para ver consistencia, para ver si la persona me está mintiendo o no, pero son preguntas cerradas. Entonces sí aceptaría la pregunta. Pero no, o sea,
sea, realmente esas preguntas no forman parte del cuestionario igualmente. Son solamente preguntas para que tengan una idea si es que si es que me están engañando, pero no suman por puntaje. No suman por puntaje más, no suman por puntaje. O sea, hay preguntas que yo puedo introducir en el cuestionario que no forman per se parte del cuestionario, sino que me ayudan a hacerlo más fácil. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, hay preguntas introductorias. Señora, ¿alguna vez a usted le ha pasado tal cosa? Sí, me pasó. Si pasó eso, entonces continúa la pregunta 12. Entonces, esas preguntas son formas para organizar tu cuestionario, que te permiten organizarlo, pero que no suman y que no forman parte de la organización de datos, porque no es datos de interés, sino son datos para poder orientar las respuestas de las personas, para poder orientar o estructurar el cuestionario, poder obtener para ellos tener una idea si me están cumpliendo o no, pero no forma parte del cuestionario tránsito, no forma parte de variables que se analizan. Si tú hubieras seleccionado la recolección de datos sin esa operacionalización, eso no está operacionalizado, porque no es una variable que recibe. Me parece que es una muy buena pregunta la que has hecho. Realmente en todo el tiempo que llevo enseñando la primera vez que alguien me pregunta eso, me parece que es una muy buena pregunta, porque los cuestionarios tienen eso. Otra cosa que tienen los cuestionarios es el famoso saldo. Si la persona ha realizado tal actividad, continúe con la entrevista. Si la persona no lo hizo, pase a la pregunta 50. Eso se conoce como saldo. Saldo. Ajá. ¿Ya? Entonces, sencillamente, si la persona no presenta el fenómeno que tú quieres, te salteas las preguntas que vienen y pasas a la siguiente sección. Los cuestionarios o las encuestas suelen tener eso. Pero, por ejemplo, el salto no se operacionaliza y no es objeto de análisis. Muy bien, seguimos. Muy bien. Entonces, eso es lo que habíamos realizado. Diferencias entre entrevista y cuestionario. La entrevista, dado que hay personas que preguntan, personas que responden, tiene un carácter oral bien establecido. El cuestionario tiene un carácter escrito, pero recuerda que el cuestionario no necesita una persona que pregunte, porque el cuestionario puede ser autoadministrado. Te entrego la hoja y tú lo llenas. Así que no necesitas una persona que pregunte. Te puede enviar el cuestionario por vía email y tú lo respondes. No necesito alguien que pregunte. Pero en la entrevista siempre necesitas a alguien que se pregunte. Que te pregunte cara a cara, que te pregunte por vía telefónica, que te pregunte por videoconferencia, pero siempre en la entrevista necesitas que pregunte. En cambio el cuestionario, no. ¿Ya? Eso es lo que les decía. Siempre es imprescindible que una persona haga las preguntas. ¿Ya? Muy bien. Tipo de entrevista. Eso es lo que pasa en las investigaciones cualitativas que usan en entrevistas, ¿no? Puedes tener una entrevista dirigida o estructurada, pero esta investigación cualitativa se hace poco. Más bien lo que sueles tener es una entrevista conocida como entrevista a profundidad o no estructurada. La entrevista a profundidad se hace cuando yo voy a abordar un tema del cual tengo muy poca información. Por tanto, no tengo mayor guía de entrevista, sino yo le voy a ir preguntando y a medida que me responde yo voy a ir viendo y orientando la entrevista. Pero como tengo poca información, no puedo establecer mucho cuáles son los puntos que voy a preguntar. Entonces, necesito que la persona se explaye hasta que yo encuentre aquello que me interesa. Entonces, el problema de las entrevistas a profundidad o entrevistas no estructuradas es que toman mucho tiempo. En cambio, cuando yo dispongo de información de ese fenómeno que voy a investigar, yo ya puedo generar una entrevista puedo tener una guía de entrevista y un grupo de preguntas que ya puedo hacer, porque ya conozco un poco más del tema. Entonces, esas son las entrevistas estructuradas. Las entrevistas en las que yo ya tengo algo de información y puedo organizar la entrevista por secciones según lo que a mí me interesa. También existen las entrevistas a panel. La entrevista a panel se conoce de entrevista cuando a las mismas personas les aplicas las entrevistas en dos tiempos distintos. Panel. ¿Ya? Focalizada, cuando te restringes a un aspecto en particular. O repetidas, cuando haces el cuestionario en encuestas distintas de individuos, pero es el mismo cuestionario. Muy bien. Tipos de cuestionario, lo que les mencionaba. ¿Ya? Si la pregunta tiene alternativas,
y la persona tiene que escoger necesariamente una de esas alternativas, eso se conoce entonces como un cuestionario con preguntas cerradas. ¿Ya? Entonces, existen alternativas únicas de respuesta que están enunciadas en el mismo cuestionario. En cambio, hay cuestionarios en los cuales la persona a la que hacemos el cuestionario puede darnos una pequeña perspectiva, por lo que la pregunta nos permite que la persona responda. Entonces, esa es una pregunta bien. Por ejemplo, hay cuestionarios de satisfacción del usuario. Entonces, luego de aplicar todo el cuestionario de satisfacción, tú le preguntas, si usted se encuentra no satisfecha con el servicio, ¿podría decirme las razones por las cuales no se encuentra satisfecha? Sí, en primer lugar no estoy satisfecha porque cuando yo llegué puntual y el médico no me atendió, sino después de media hora me atendió. Además, cuando llegué, la técnica me recibió mal, me maltrató, me mandó allá, me trató mal, así que la relación con la persona técnica fue muy mala, así que yo estoy insatisfecha con eso. Además, cuando entré, el médico ni siquiera me examinó, yo le dije que me dolían las amígdalas, me dijo que tome paracetamol, pero ni siquiera me revisó, ni siquiera me examinó. Entonces, en algunos casos, algunos cuestionarios pueden ser estructurados y pueden dejar una última pregunta o alguna pregunta para que la persona se explaye y me dé datos. Si la persona se puede explayar en esa pregunta, es una pregunta abierta. Si las alternativas están contenidas en el cuestionario, es una pregunta cerrada. Y si el cuestionario tiene preguntas abiertas y cerradas, es un cuestionario mixto. ¿Ya? Otras técnicas que son importantes son el censo y la encuesta. Los dos son importantes. El censo es una característica que permite obtener información de la totalidad de una población. Les pongo un ejemplo. El Censo Nacional de Población y Vivienda. En esencia es esto, porque el Censo Nacional de Población y Vivienda implica que una persona visite y obtenga información de todas las personas que viven en el país. En este caso, el censo permite obtener información de toda una población, sea grande o sea pequeña. ¿Ya? En cambio, hay que ser conscientes. O sea, hacer un censo implica que, dependiendo si la población es grande, puede tomarte mucho tiempo y puede ser muy costoso. Entonces, de repente tú no vas a poder hacer eso, o al menos para tu tesis en la maestría no lo vas a poder hacer. En ese caso, cuando vas a aproximarte a una población grande y por cuestiones de tiempo y dinero no puedes hacer un censo, lo que sí puedes hacer es obtener información de una fracción de la población, cuidadosamente escogida mediante técnicas estadísticas de muestreo. Cuando tú te vas a aproximar a una población grande, pero vas a obtener información de una fracción de la población aproximándote a través de un muestreo con técnicas estadísticas y probabilísticas. Eso se conoce como encuesta. Hay personas que confunden el cuestionario con encuesta, pero no tienen nada que ver. La encuesta es un método general de salud que puede utilizar un instrumento que puede ser el cuestionario. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. Normalmente yo puedo querer hacer un censo nacional de población y vivienda, pero no puedo hacer un censo cada año porque es muy costoso. O sea, la logística que requiero para hacer un censo es muy grande, no lo puedo hacer cada año. Por eso cada año que hacemos, la ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, que me permite obtener información de las condiciones sociodemográficas, pero no voy a entrevistar a 31 millones de peruanos, sino voy a entrevistar a 33.000, 32.000, y a partir de eso, a partir de un muestreo estadístico, probabilístico, multietápico, yo voy a poder obtener información de la población. Pero no le aplico un cuestionario o una encuesta, no le aplico un cuestionario a 31 millones de personas, sino que yo escojo una muestra con procedimientos estadísticos y a partir de ahí trabajo. Por ejemplo, famosa, la ENDES, la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar. ¿Conocen ustedes de la ENDES? ¿Han escuchado ustedes de la ENDES? Muy poquitos. Ok. Si han escuchado entonces de la ENDES es lo mismo. La ENDES es una encuesta poblacional que se aproxima en parte a mujeres en edad fértil y también se aproxima a personas de 18 a más años. Entonces, ¿tengo que encuestar a todas las mujeres en edad fértil? No. Haremos una muestra. Esa muestra aproximadamente es de 33.000 mujeres, más o menos. Entonces, pero esa muestra la voy a obtener cuidadosamente